Buenas tardes, buenos días, perdón, a todas, a todos. Gracias por su presencia en esta segunda sesión relativa a las pautas, al modelo comunicativo, al uso de radio y televisión. El día de hoy voy a suplir a mi compañera Alejandra Tello, que es quien tiene en este diplomado de Procedimiento Especial Sancionador y Derechos Humanos a cargo el tema, ¿no? Vamos a retomar, tengo entendido que el día de ayer vieron un marco constitucional, la evolución histórica, ¿no? Del modelo de comunicación política, la reforma de 2007, decía la definición de la pauta, y que vieron también como el marco normativo, ¿no? Es hasta donde tengo entendido. Por favor, indíquenme si hay algún otro elemento que hayan visto ayer y que no haya yo nombrado, para retomar la parte relativa a la distribución de los tiempos. No sé si eso lo hayan visto, ¿no? Las diferencias en las distribuciones de los tiempos, cuando son federales, cuando son electorales, cuando son federales o locales, los procesos concurrentes, cómo se distribuye en ese sentido y cómo puede haber afectaciones en uno y en otro caso. Porque ahorita vamos a ver justamente primero la parte normativa en sentido estricto, ¿no? Ahorita voy a poner la presentación, vamos a ver algunas de esas diferencias, pero no quiero reiterar lo que ya vieron ayer. Entonces, si es que fuera así, si lo que voy a decir a continuación es una reiteración de lo que ya vieron, por favor, háganmelo saber para entonces avanzar, porque también vamos a ver, o me voy a referir a algunos asuntos relevantes, algunos de 2022 inclusive, otros de 2018, etcétera, en donde vamos a ver elementos del uso indebido de la pauta, vulneraciones a principios constitucionales, ¿no? Entonces, vamos a inscribir esto en el marco, desde luego, de las obligaciones que tienen los partidos políticos, el procedimiento, que igualmente desconozco si ya se haya visto, pero lo vamos a ir abordando, y vuelvo a decirlo por si hiciera falta, si hay alguna cosa que ayer ya se explicó y quedó bien entendida, por favor háganmelo saber para evitar repeticiones innecesarias, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir la presentación y voy a empezar aquí. Díganme si esto ya ustedes lo vieron el día de ayer. Estas dimensiones, tenemos aquí. Yo tengo entendido que vieron hasta aquí, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos normativos vigentes? ¿Cuáles son el marco regulador del uso de las pautas? La definición de la misma, como dije, la evolución histórica, la reforma de 2007, y está esta otra parte. Voy a hacer pequeña la pantalla para poder estar alternando ventanas y poderlos ver. Me disculpo por ello, pero es que, a lo contrario, no veo a ustedes y siempre me gusta tener algo de contacto. Bueno, entonces yo doy por entendido que aquí es donde retomamos, ¿sí? Las dimensiones del acceso a radio y televisión. Entonces, como vemos aquí, hay dos rubros, ¿no? Prerrogativas. Como ustedes saben, las prerrogativas de y para los partidos políticos tienen una naturaleza diversa, pero pues todos están dirigidos a cumplir con las finalidades constitucionales de los partidos políticos como entidades de interés público, ¿no? Por lo tanto, esto se vincula a, entre otras cosas, el financiamiento, las cuestiones fiscales a que tienen derecho los partidos políticos, ¿no? Y, desde luego, el acceso a radio y televisión, las franquicias postales. Entonces, por un lado, el acceso a radio y televisión es una prerrogativa, es un derecho del que gozan como partidos políticos, que ya vieron el día de ayer, ¿no? Ese acceso tiene que ser equitativo, tanto en términos de los tiempos, que desde luego está vinculado, ¿no?, con el concepto de pauta, el contenido mismo, ¿no? Vieron, creo que con bastante profundidad, el conflicto electoral de 2007, que, dicho sea de paso, y seguramente esto ya lo vieron, pero bueno, vamos a ir tomando, ¿no?, elementos tanto de otras clases como generales, para ir entendiendo tanto la naturaleza, fines, orígenes del procedimiento especial sancionador, que justamente tiene un origen institucional, jurisdiccional, ¿no? Por una serie de
problemáticas relativas justamente al modelo de comunicación política, ¿sí? En donde distintos actores políticos, y no con esto quiero decir actores políticos en estricto sentido, ¿no? Actores políticos o poder político, aunque no para poder político formal, que manifestaron alguna preferencia, digamos, ¿no? Y que esto se ha resuelto, pues vulnera condiciones de equidad en la contienda, ¿no? De que no solo sean los partidos políticos quienes tengan una influencia sobre la ciudadanía, sino que esa influencia sea, no esté mediada por otro tipo de factores que no sean en la propia plataforma política, ¿no? De manera tal que por eso hay restricciones, tanto para los partidos en la contratación, por eso se asignan los tiempos, tanto para los particulares que, como saben, no pueden, a partir de esa reforma, contratar promocionales en este sentido, ¿no? Bueno, entonces, esa parte, ¿no? La prerrogativa, que además es producto de una reforma constitucional de 2012 y de 2014. Como saben, ya lo han visto seguramente, ¿no? En 2014 también se transforma el procedimiento especial sancionador, ¿sí? De manera constitucional y de manera jurídica. Y lo digo porque hay otras transformaciones del procedimiento especial sancionador que pueden ser jurisdiccionales. El nacimiento del procedimiento especial sancionador, las medidas reparatorias, ¿no? Que se resuelven y que cambian la naturaleza únicamente, como era en un inicio, sancionadora del procedimiento, sino que también se pueden dictar medidas que, como sucede en los amparos, de alguna forma regresen las cosas al estado en que se encontraron. Esa parte ya la verán. Lo que importa, pues, es que, por un lado, está esta parte de las prerrogativas que es producto de un conflicto y de distintas reformas, y que eso ha impactado en la naturaleza misma del procedimiento especial sancionador. Y que decía, en la reforma de 2014, ahorita me refiero a la de 2020, no, nada más para referir las transformaciones jurídicas, ¿no? Se modificó en el entendido que hubo esta tramitación doble, ¿no? Parte del Instituto Nacional Electoral y por parte de la Sala Regional Especializada, que es quien en todo caso impone las sanciones. Y eso importa para lo que vamos a hablar, justamente porque en tratándose de pautas está la facultad de imponer las sanciones por distinto tipo de violaciones, muchas de las cuales vamos a ver. Entonces, bueno, esto, ¿no? En cuanto a las transformaciones jurídicas, hay otra transformación jurídica de 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2020, que tiene que ver con violencia política de género, que también puede, perdón, también puede suceder, también puede suceder, no siempre sucede esto, pero a veces sucede. También puede pasar en el uso de pautas que puedan llegar a suponer violencia política de género. La transformación está nada más a comento, aunque no sea propiamente materia de lo que estamos hablando, supuso que todos los procedimientos sancionadores en donde se hicieran uso de los medios de comunicación diversos y que pudiesen suponer violencia política de género, se iban a conocer mediante el procedimiento especial sancionador. Esta naturaleza expedita, ¿no? Que tienen los procedimientos especiales sancionadores, a diferencia de los ordinarios, ¿sí? Y esto para evitar que en un momento dado, por un error en la vía, pudiesen no darse los efectos del medio de defensa y que resultara inútil todo el procedimiento, ¿no? O sea, en un recurso sucesivo, en un procedimiento que se haya conocido, se hubiera conocido por especial sancionador y que hubiera sido la vía idónea el procedimiento ordinario, y entonces que en un recurso se dijera, pues sí, todo lo actuado es nulo porque no era la vía idónea y entonces tramítese por la vía que sí corresponde, y eso supondría una, como dicen los abogados, nugatoria de derechos, ¿no? Derechos y justicia denegada. Bueno, eso solo para hablar de las transformaciones jurídicas, decía, ¿no? Pero entonces lo importante aquí es que esta primera dimensión es la prerrogativa, ¿no? El acceso a partidos políticos y candidatas y candidatos independientes dentro de las prerrogativas, que se contemplan en la Ley General de Partidos Políticos.
Pero el otro rubro es la vigilancia y el monitoreo, justamente por esta idea que vieron ayer, el conflicto de 2007, el cambio radical que supuso para el modelo de comunicación política, y entonces la prohibición para que fuera la prohibición tanto para partidos, candidatas, candidatos, que por sí mismos o por terceras personas adquirieran tiempos en radio y televisión, ¿no? Esta es la cuestión relativa a la vigilancia y a la distribución que de los tiempos hace el INE, ¿no? Igualmente, como ya había dicho, no hay otra persona o ninguna otra persona físico-moral que pueda contratar propaganda en radio y televisión que pueda influir en la contienda electoral, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de esto es que esto, insisto, si esto estoy reiterando cosas que ya vieron ayer, por favor, háganmelo saber, ¿no? De lo contrario, continúo. Es entonces el INE, esto creo que vieron, ¿no? Marco jurídico, y algunos porqués. Como decía, el cambio en el modelo de comunicación política a partir de la reforma de 2007, y entonces quien tiene la facultad exclusiva para administrar el tiempo del Estado en radio y televisión en relación a difusión de propaganda política es el INE, ¿no? Está en el artículo 41 constitucional, y entonces es esta a la que le corresponde distribuir en el ejercicio de las prerrogativas de los partidos políticos, o sea, esta primera parte como prerrogativa, le corresponde al INE distribuir esos tiempos y monitorear los mismos, ¿no? Dado que existen estas prohibiciones, ¿sí? Entonces, para cuidar, pues, por un lado, garantizar el derecho a la prerrogativa, el derecho que tienen los partidos políticos a difundir su plataforma, pero por otro lado, la limitante de esta que no sea contratar, ¿no? Y entonces es que se le da la facultad al INE en exclusiva de administrar este tiempo, ¿sí? Bueno, y aquí igualmente, siendo esta la autoridad única para administrar ese tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión, de las autoridades electorales, el ejercicio de las prerrogativas, a los derechos de la Constitución, perdón, a los derechos reconocidos por la Constitución, a los partidos políticos, candidatas y candidatos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son esas entidades de la autoridad administrativa? Porque ya decíamos, ¿no? Siendo esta la que administra el tiempo, pues bueno, tiene distintas autoridades que son a quienes les compete llevar a cabo esa operación de ese sistema, ¿no? Entonces, bueno, este sistema integral para la administración de los tiempos del Estado, que nos dicen el cómo, ¿no? El cómo se lleva a cabo tanto la garantía del derecho de la prerrogativa como el monitoreo y vigilancia, ¿no? Otra vez, derecho y limitantes, autoridad y la organización jerárquica de esa autoridad para llevarla a cabo, ¿sí? Entonces, ejerce estas facultades, ejerce estas, pues sí, estas facultades a partir de esta estructura, ¿no? Está el Consejo General, la Junta General Ejecutiva, y luego tenemos ahí dentro del organigrama a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el Comité de Radio y Televisión. Como ven, cada una de las facultades, cada una de las del ejercicio que le corresponde al Instituto Nacional Electoral, nos va hablando de una entidad robusta, ¿no? Una entidad compleja en sus componentes, ¿no? En sus distintas áreas. Entonces, un comité de radio y televisión, la Comisión de Quejas y Denuncias, que después vamos a verla un poquito más adelante, en tratándose de las medidas cautelares, y después los vocales ejecutivos, ¿no? En donde también se encuentran los vocales ejecutivos de los OPLES. Entonces, todos estos se coordinan, tienen esferas de competencia determinadas y van a garantizar y limitar también esta parte del modelo de comunicación política, ¿no? Que como ven, entonces, en su complejidad, su desarrollo histórico se deposita por razones de índole, atendiendo, ¿no? A índole social, a índole política,
las limitantes en cuanto hace a la distribución de los tiempos en aras de cuidar la equidad de la contienda, que más o menos fue parte de los motivos, eso lo vieron, ¿no?, de la reforma de 2007 y del nacimiento del procedimiento especial sancionador como igualmente una facultad, no solo para responder a una demanda específica, sino para garantizar que otra vez hubiese una vía jurisdiccional, que en el momento no existía, hubiese una vía jurisdiccional que pudiera dar respuesta a estas inquietudes, independientemente de si era fundada o no la pretensión. Simplemente hubiera un cauce jurídico para que se pudiera dar una respuesta en cualquier sentido, sea positivo, sea negativo, dependiendo de los planteamientos, pero que estos no se quedaran sin respuesta, ¿no? Artículos 8 y 17 constitucional. Bueno, ahora, ¿cuáles son las reglas con relación a las pautas? ¿No? Ya vieron cuál es la definición de una pauta. Entonces, en el entendido que se distribuye de esta manera, ¿no?, que recae en distintos órganos de la autoridad del INE, para garantizar los derechos, para limitar, por otro lado, el uso de las pautas, y veremos otras limitaciones que surgen ya no únicamente de las reglas como tales, sino producto de distintos conflictos en donde se ponen en controversia justamente estas reglas, ¿no? Entonces, bueno, en el artículo 160.2 de la Ley General de Instituciones, Procedimientos Electorales, encontramos esta idea de que es el INE a quien corresponde establecer las pautas para la asignación de mensajes, programas, que como decíamos, es un derecho de los partidos políticos, tanto en periodos de procesos electorales como fuera de ellos, ¿no? Tenemos dos momentos temporales, por lo tanto, como ven, resulta como un tema complejo, no únicamente por los términos técnicos de qué significa, sino por la distribución, por las autoridades y por los tiempos, ¿no? Por los periodos en que pueden difundirse, otra vez, tanto como un derecho para los partidos, como una limitante en cuanto a quién le corresponde asignar esos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, decía pues que periódicamente o temporalmente esta posibilidad de difusión de mensajes, de programas relativos a la plataforma política para posicionar al partido político, ojo, al partido político, no al candidato, esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Hay una serie de, bueno, hay una jurisprudencia que dice en el uso indebido de pautas cuáles son los elementos que se deben de tomar en cuenta para ver si efectivamente se trató o no de ese uso, pero eso lo vamos a ver más adelante. Aquí simplemente es la idea de la difusión del derecho y de los distintos tiempos en que pueden suceder, ¿sí? Ahora, para la cobertura informativa, como dice aquí, ¿cuáles son las reglas, no? Entonces, primero se consulta con las organizaciones en donde están los concesionarios de radio y televisión, los profesionales de la comunicación, y el Consejo General, como dice aquí, antes del 20 de agosto, perdón, a más tardar el 20 de agosto del año anterior a la elección, se aprueban una serie de lineamientos generales, en donde se tiene que, se tiene que garantizar la libertad de expresión, la libre manifestación de ideas, no se tiene que regular estas libertades, ¿no? Y entonces se recomienda a los noticieros la información, la difusión de actividades de precampaña y campaña, tanto de partidos como de candidatos. Y aquí tenemos otro elemento temporal que incide en esto, ¿no? Que incide, vamos a ver que hay muchos elementos que inciden en el uso debido o indebido de la pauta, ¿no? Uno de ellos es el temporal, precandidaturas o precampañas, campañas, tiempos no electorales, ¿no? Y los lineamientos al respecto, ¿no? Entonces, bueno, desde la campaña y hasta la jornada electoral, el INE administra, como dice aquí, 48 minutos diarios de tiempo para cada emisora de radio y televisión. Una tarea bastante compleja, ¿no? Y obviamente esto se complica más cuando tenemos procesos concurrentes, ¿no? Cuando son estatales y también federales, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué importa el tiempo ordinario a diferencia de los tiempos electorales? Como vemos aquí en este otro supuesto, ¿no? Cuando se trata de tiempos ordinarios, la duración del mensaje es más corta, ¿sí? O sea, en tiempos no electorales.
Obviamente, a ver, hay tiempos electorales que están diferenciados, ¿no? Se trató más o menos en la reforma 2014 que hubiera una coincidencia, que fuera prácticamente un solo proceso. No es en todos los casos, pero sí la elección, por ejemplo, de 2021 fue cuantitativamente la más grande por el número de entidades que participaron, por el número de cargos, ¿no?, que fueron electos. Pero obviamente hubo elecciones el año anterior en entidades federativas, ¿no? Me parece que fue Coahuila, Hidalgo. Va a haber elecciones este año en algunas entidades. Va a haber el año siguiente, ¿no?, en 2023, en el Estado de México y alguna otra entidad de la República, y en 24. Entonces, siempre vamos a tener de, ok, no es como que nada más hay un momento electoral, en las entidades federativas también, y también el INE tiene facultades en ese sentido, ¿no? Claro, ahorita vamos a ver esas diferencias temporales, esto solo para ir dimensionando la complejidad del fenómeno, ¿no? Todos los componentes que tiene, todas las reglas, por lo tanto, que tiene, y por lo tanto también, bueno, todas las controversias que pueden ser objeto de esto, ¿no? Tanto conceptuales, ¿no?, qué significa, cuáles son los alcances de, como en los tiempos, ¿no? Entonces, bueno, decía, también impacta los tiempos en cuanto hace a la duración de los mensajes. 30 segundos en periodos ordinarios y en periodo electoral de 30 segundos, 1 o 2 minutos. Esto también lo define el INE, ¿no? Todos los promocionales se tienen que ajustar a esta unidad de medida. Y la distribución, igualmente, 2 y hasta 3 minutos por cada hora de programación y el horario, ¿no? Obviamente en horarios, digamos, no van a poner mis mensajes a las 3 de la mañana porque entonces nadie los va a ver. Entonces, también por eso se establece que la pauta sea en un horario, digamos, más o menos en donde haya audiencia, bueno, público. No gusta decir audiencia porque audiencia es un término más bien importado del inglés mal traducido. Pero bueno, en español, la audiencia es un lugar a donde va uno a escuchar un proceso judicial, ¿no? O que te dan la oportunidad de ser escuchado en un proceso judicial. No audiencia en el sentido de audience, como en inglés, ¿no? Entonces, vamos a decir público o espectadores, o como quiera decirse. Eso no es muy importante. El chiste, pues, es que se garantice que tu mensaje, además de temporalmente, tenga una duración máxima y una duración mínima también, y que esto se distribuya equitativamente, que se programe con una cierta periodicidad y dentro de un marco temporal en donde también se asegure, pues, la autoridad, propio modelo comunicativo, que para darle materialidad a esos derechos, a esas prerrogativas de los partidos políticos, pues sea altamente probable que el público televidente, radio escucha, tenga acceso a esos mensajes, ¿no? Y se distribuyen de manera tal que sea un mensaje, digamos, que los partidos políticos puedan todos, con unas ciertas reglas, ahorita vemos, transmitir esos mensajes, ¿no? Entonces, bueno, igualmente, sobre menos horas de transmisión, cuando se trata de procesos electorales, una estación o canal de televisión que transmita menos de 2 horas, entonces utilizará 3 minutos por cada hora de transmisión, ¿sí? Otra vez, ¿no? Cuando transmita menos de 2 horas de las comprendidas, entonces se van a utilizar 3 minutos por cada hora, ¿no? Digo, estas reglas son muy específicas, ¿sí? Ahorita vamos a mostrarlas como en su generalidad, solo para, insisto, dar cuenta de todo el complejo que existe, tanto normativo, jurisdiccional, para el uso debido de las pautas, insisto, para materializar ese acceso y para impedir también más bien impedir que haya un acceso indebido, ¿no? Y todas las otras cosas en donde pueden ser vulneradas estas reglas generales. Bueno, luego, sobre la pauta, igual jurisprudencialmente, y se recoge también en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuando se trata de radio y televisión, que determinen estas pautas, no se acumula el tiempo de radio y televisión, no se transfiere el tiempo entre estaciones de radio, canales de televisión, ni en entidades federativas, ¿no? Esto queda más o menos claro, ¿no? En el sentido igualmente de la distribución, en el sentido de la obligación que tienen, porque eso es algo importante, ¿no? Eso ya lo vieron ayer, pero la obligación que tienen las concesionarias como concesionarias, están utilizando un bien público, el Estado, ¿no?
que no es propio, no es su propiedad, sino que hay este régimen, ¿no? Que el Estado les permite hacer uso de un bien público, ¿no? Entonces, bueno, con esta cuestión también se limita, ¿cómo se dice? Se encausa no solo el derecho, se materializa el derecho de los partidos políticos, sino también se establece una obligación para las propias estaciones, ¿no? Que transmiten. Y luego, bueno, cómo se programan, ¿no? Igualmente se determinan por parte del comité, aquí vemos el comité de radio y televisión. Entonces, bueno, estas pautas que determina el comité establecen igual para cada mensaje, la estación, el canal, el día y la hora en que se debe transmitir y se van aprobando de manera semestral. Tienen chamba, ¿no? El comité. Y luego las restricciones, ¿no? Aquí, déjenme, ¿saben qué? Voy a irme a una jurisprudencia, que luego esta jurisprudencia yo la utilizo para el curso en este mismo diplomado, sobre el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, pero ahorita que salió, vamos a irlo como vinculando, ¿no? A lo que estamos hablando, déjenme nada más. Aquí me voy. Si tengo el criterio aquí, lo voy a poner, porque, déjenme, aquí. Entonces, aquí les voy a poner esta jurisprudencia, pero primero voy a regresarme a lo que dice esta idea de las restricciones. No podrán alterar las pautas, no podrán exigir requisitos técnicos adicionales a los que hayan sido aprobados por el comité, si su contenido pueda vulnerar la normatividad, no les genera responsabilidad, pero aquí hay una jurisprudencia que les quiero compartir. Déjenme nada más, dejo de compartir esto, regreso a la ventana, les comparto esta jurisprudencia. Esta difusión, o sea, ¿cómo ha suscitado alguna controversia en este sentido, ¿no? Y cómo se ha resuelto. Entonces, vemos aquí esta relativa a la propaganda electoral en televisión. ¿Qué sucedió, no? Y cómo se contraviene tanto el modelo de comunicación política como lo que acabamos de ver, de la no alteración del mensaje. Ustedes recordarán, para la elección, el proceso electoral de 2020-2021, que, bueno, a ver, los mensajes políticos también está viendo la televisión, para quienes vean televisión abierta, ¿no? Televisión de paga, restringida, pero televisión, no los sistemas de streaming ni nada de esto. Pues uno está viendo algún canal, lo que sea que vean, y vienen los comerciales. Y para materializar esto que habíamos dicho, ¿no? El uso de los tiempos oficiales, entonces el Instituto Electoral tiene, como ya vimos, ¿no? Estas facultades para que en un momento determinado, con cada cierta periodicidad, se transmitan los promocionales. Bueno, pero ¿qué pasaba? Que en vez de transmitirse los promocionales como si se tratase, bueno, ¿qué pasó? No es que pasara como si fuera algo sistemático, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Cuál es la naturaleza de la controversia que dio origen a esta jurisprudencia? Que en vez de transmitirse los promocionales como si se tratase de un comercial otro, se puso a continuación en uso, ¿cómo decía? Algo así, es que era como de conformidad con lo que establece la legislación y en acatamiento a la misma se presentarán los mensajes de partidos políticos. Entonces, eso era un problema porque pues ya predisponen a la persona y pues, le cambio, ¿no? Lo cual no quiere decir que si vea el promocional no le vaya a cambiar, pero eso va a ser optativo para la persona, ¿no? Entonces, lo que dice justamente esta jurisprudencia con este rubro, ¿no? Estas cortinillas que se difundieron de manera previa a las pautas de los partidos políticos, pues contravienen el modelo de comunicación política que busca justamente garantizar este derecho de los partidos, no solo de acceder a radio y televisión como sea, por eso hay horarios específicos, por eso hay tiempos, por eso se distribuyen, por eso los distribuye el INE, ¿sí? No es nada más el cómo se van a distribuir en términos cuantitativos, ¿no? De tiempo, sino el cómo se van a distribuir en términos cualitativos, en términos del mensaje.
¿sí? Y entonces ahí recae una obligación para las y los concesionarios de los medios de comunicación. Y entonces estos, como dice en esta parte de la jurisprudencia, están obligados a difundir estos mensajes sin que se alteren las pautas, ¿no? Sin que se exijan requisitos técnicos adicionales, lo que acabamos de ver, ¿no? Lo que incluye contenido adicional a la transmisión de la propaganda, de tal manera que una cortinilla que anuncie antes de que se transmiten, que se van a anunciar, pues obviamente afecta el modelo de comunicación política, porque entonces hay, primero que nada, hay una superposición, ¿no? De los elementos, de manera tal que se altera el contenido de la pauta, pero también afecta a las finalidades de las promociones partidistas, en el sentido que les comento, ¿no? Porque puede predisponer al público de escucharlo, ¿no? Entonces, bueno, esta jurisprudencia, nada más para hablar de algunos elementos jurisdiccionales, ¿ya? En donde fue aplicado, digamos, esta reglamentación, ¿no? Déjenme continuar ahora con la presentación. Regreso a esto, ¿no? Bueno, entonces esto, ahora, ¿cuáles son las condiciones para la cobertura periodística, ¿no? La prohibición de transmitir publicidad o propaganda que se presente como información periodística o noticiosa, que ahí también hay criterios, ¿no? Este criterio de la presunción del ejercicio periodístico, ¿no? Obviamente esto se tiene que desvirtuar, es decir, el ejercicio periodístico, el manto protector del ejercicio periodístico, tiene una regulación en donde en principio, se establece que la idea, la manifestación, las finalidades del ejercicio periodístico son de difusión y de información, y entonces habrá que tener elementos muy precisos para desvirtuar esa presunción, digamos, que se tiene de la buena fe de la información que se presenta, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, la cobertura periodística no puede ser publicitaria, propaganda que se disfrace de información periodística o noticiosa, ¿no? Ahora, cuando se trata de elecciones extraordinarias, ¿sí? Ya sea, los supuestos para una elección extraordinaria son diversos. Vamos a pensar que se ordena así jurisdiccionalmente porque hay una anulación y entonces viene un proceso extraordinario, por citar un supuesto, y entonces se determina por parte del Consejo General cuál va a ser la cobertura territorial, el tiempo para destinar a los partidos políticos en esa elección en la radio y la televisión. Y esta parte que es importante, ¿no? Hay un módulo específico en el diplomado relativo a medidas cautelares, por lo tanto no me voy a detener mucho en esto, pero sí hablar de esta facultad, ¿no? Que tienen también para cuidar tanto la naturaleza del procedimiento, del proceso electoral, perdón, en su conjunto, como del modelo de comunicación política, de manera tal que aquellas pautas, aquellos mensajes que pudieran, aquí hay otros elementos, ¿no? Que se tienen que tomar en consideración, pero bueno, que pudieran contravenir el modelo de comunicación política, existe la facultad para que el INE ordene su cancelación o que no pueda seguirse transmitiendo en tanto se ventila el procedimiento especial sancionador correspondiente, ¿sí? Con la finalidad de, como en los amparos, ¿no? Que este no quede sin materia, ¿sí? Nada más para decirlo, hay un procedimiento especial sancionador en donde se dice, para poner el ejemplo de las medidas cautelares, ¿no? En donde se dice que un determinado spot contraviene el modelo de comunicación electoral por alguna violación a una regla, ¿no? Que como ven son muchas. Y entonces, en el dictado, se ordena el procedimiento especial sancionador que puede culminar efectivamente con la imposición de una sanción, pero puede suceder que el mero hecho de que ese promocional, suponiendo que fuera tal, continúe, va a continuar sus efectos y puede afectar la equidad en la contienda, ¿sí? Porque es un promocional, vamos a decir, que es mentiroso, que presenta información que no es, que tergiversa alguna serie de cosas, ¿no? Y entonces afecta a la voluntad ciudadana. Entonces, a lo mejor, bueno, pues sí, al final te castigaron, pero se produjeron todos los efectos del promocional.
de manera tal que existe esta figura de las medidas cautelares en donde se ordena, obviamente, con una propuesta, como dice aquí, fundada y motivada por la Comisión de Quejas y Denuncias, para que se suspendan inmediatamente cualquier propaganda política electoral en radio y televisión, que se hace extensivo a redes sociales, por cierto, ¿no? Twitter, Facebook, que aparezcan videos y que se ordene su cancelación, ¿no? Pero bueno, eso nada más para hablar de la figura en general, de sus objetos, pero que son reglas también sobre el uso de las pautas, ¿no? Y luego, bueno, como sabemos, ¿no? Pues las televisoras tienen aparte sus repetidoras o hay canales locales, ¿no? Y entonces ahí también se van distribuyendo, ¿sí? También con esta misma distribución, con esta misma idea de procesos electorales, procesos no electorales, luego procesos concurrentes, y entonces hay un catálogo, ¿no? Un catálogo nacional de estaciones de radio, de canales de televisión, entonces hay una lista, ¿no? De concesionarios de todo el país, y cuando son procedimientos electorales ordinarios, se aprueba este catálogo al menos 30 días antes de que inicie la pre-campaña del proceso de que se trate. Todos estos tiempos, ¿no? Hay calendarios electorales, el propio Instituto Nacional Electoral establece, ¿no? A partir de cuándo se encuentra en proceso electoral, etcétera, ¿no? Y luego, la cobertura, ¿no? En donde haya emisoras en su señal que sea vista, escuchada en municipios de zonas conurbadas de una entidad en los procesos electorales, se puede utilizar esa señal para participar en procesos en los procesos electorales de que se trate, ¿no? Independientemente de qué entidad opere. ¿Sí? Porque a veces hay vecindad entre una entidad y otra, ¿no? Por ejemplo, en Querétaro y Guanajuato hay municipios que están prácticamente pegados, ¿no? Digo, por un caso que yo conozco. En fin, reglas para señales restringidas. Esto, ahorita voy a hacer una pausa para hablar de un asunto, ¿sí? Porque, pues sí, podemos agotarnos todas las reglas y todo, pero hay que ver cómo se materializan de pronto en algunos conflictos y cómo resuelve la sala superior estos, ¿no? Entonces, para señales restringidas, es decir, aquellas que no es la televisión abierta, ¿no? Entonces, igualmente, estas señales que se difunden en servicios de paga, ¿no? De televisión restringida, como dice aquí, se debe incorporar igualmente los mensajes de los partidos políticos y de las autoridades locales, sin alteraciones, ¿sí? Igualmente, las transmisiones en los servicios de televisión restringida, se tiene que suprimir los mensajes de propaganda gubernamental. Esta parte yo no sé si la vieron o no, la propaganda gubernamental, porque hay una diferencia. Estamos hablando del artículo 41 constitucional y el artículo 134 constitucional, ¿no? Que establecen diferencias entre propaganda gubernamental y el uso de recursos públicos. Ambas pueden ser susceptibles de conocerse en procedimientos especiales sancionadores y ambas tienen que ver con el uso de pautas, ¿sí? De manera muy general, esto lo comento en caso de que no lo hayan visto, si no, será una reiteración que a lo mejor les hará algún sentido o será innecesario que lo haga. Si es innecesario, por favor, háganmelo saber. Pero bueno, la propaganda gubernamental en principio no está prohibida, solo está limitada temporalmente por el artículo 41 constitucional a los tiempos electorales. Una cosa es la propaganda gubernamental y otra cosa es la información gubernamental, ¿no? La distinción más o menos que se hace entre propaganda e información es que la propaganda contiene mensajes en donde se muestran logros de un gobierno en específico, ¿no? Eso no está prohibido, pero sí está restringido para los tiempos electorales. Ahora, el uso de recursos públicos, el artículo 134 constitucional, que también es materia de los procedimientos especiales sancionadores, de muchos procedimientos especiales sancionadores, es que los recursos públicos no se utilicen para otra forma, para promover a un gobierno, ¿no? Para promover una candidatura, sino que tengan fines mera y exclusivamente institucionales, lo cual no quiere decir que un gobierno no pueda, decía, manifestar sus logros, informarlos, pero esto estará limitado en el tiempo, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones relativas a la propaganda gubernamental que pueden subsistir en algún momento electoral? Aquellas que tengan que ver con la promoción al turismo, medidas de salubridad, ¿no? Por ejemplo,
con la pandemia de COVID, pues sí se puede, obviamente con unas ciertas limitantes, pero se puede dar información que no propaganda, ¿no? Que la distinción es siempre materia de distintas controversias. Y bueno, en estos canales, como dice, cada canal de multiprogramación autorizado a los concesionarios que presten servicios de radiodifusión se debe de cumplir con los tiempos del Estado, con la asignación que el INE hace de los mismos, ¿no? Entonces, déjenme, vamos, aquí tengo mi apunte, ¿no? Relativo a las transmisiones y las retransmisiones de la pauta, ¿no? Entonces, les voy a comentar un asunto, voy a dejar aquí la presentación, pero voy a comentar rápidamente, ¿no? Un asunto que resolvió la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación relativo a un procedimiento especial sancionador, justamente en donde un concesionario de televisión restringida no cumplió con una serie de aspectos, ¿no? De la retransmisión, pues, y se le impuso una multa. Voy a brincarme los partidos y voy a brincarme cuál era la cadena televisiva, pero el conflicto está en el incumplimiento en la retransmisión de la pauta electoral que fue aprobada por el INE para una zona geográfica en Delicias, Chihuahua. Y entonces, bueno, el INE y la sala especializada impusieron una sanción, se recurrió, ¿no? Ya verán ustedes, hay un módulo relativo al recurso de revisión en el procedimiento especial sancionador, pero se recurrió y la autoridad, la sala superior, resolvió que efectivamente esta retransmisión, esta no retransmisión del canal de la localidad fue indebida, ¿no? Porque lo que hizo la concesionaria fue retransmitir no la señal correspondiente al municipio de Delicias, Chihuahua, sino a la localidad de Chihuahua. Y con ello se contravino la pauta electoral que se había aprobado para la localidad de Delicias, Chihuahua. Ahorita es como la naturaleza del conflicto. Ahorita, conforme lo vaya comentando, va a quedar un poco más claro, ¿no? Qué es lo que sucedió, ¿no? Pero bueno, se determinó la existencia de esta infracción y la sala superior la confirmó. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo un monitoreo, una verificación, en la dirección de prerrogativas que vimos también, ¿no? Hace un monitoreo y verificación que comprueba que se cumpla la retransmisión de las señales que se difunden y que corresponde a las concesionarias de televisión restringida. Estas también se les monitorea. Y lo que sucedió es que contrastó la señal de una televisora con el canal que esta concesionaria restringida estaba obligada a retransmitir en su servicio de televisión restringida y observó que esta señal no se retransmitió, bueno, perdón, que en esta señal no se retransmitió la pauta electoral como fue aprobada por el Instituto Nacional Electoral y se hicieron una serie de requerimientos para esto, ¿no? Para mayor información, este es el asunto SUBREP, que es el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, 3 de 2022. Tiene su importancia porque es algo novedoso y es reciente, digamos, ¿no? Relativamente reciente. Entonces, bueno, se realizó el trámite correspondiente del procedimiento especial sancionador, en donde se pensaba que esta concesionaria privada, restringida, no había retransmitido la pauta electoral que había aprobado ese instituto para Delicias, Chihuahua, en el periodo ordinario, además, el año anterior, ¿no? Y no había retransmitido la señal que tendría que difundir para Delicias, Chihuahua, que tenía inserta una pauta electoral que se había aprobado para esa localidad en sus servicios de televisión restringida, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucedió? Pues, como les digo, la controversia era justamente la idea de si se tiene que cumplir o no esta retransmisión por parte de la concesionaria. Entonces, bueno, además de una serie de cuestiones procesales relativas a la competencia, lo que es importante en términos de lo que estamos viendo, pues es la obligación, ¿no?, que tienen las señales radiodifusoras, que transmitan los servicios de televisión restringida, que tienen que incorporar, igualmente sin alteraciones, los mensajes de partidos políticos y de las autoridades electorales
según lo dispone la ley de la materia, ¿no? Entonces, bueno, se lleva a cabo esta revisión por parte del INE y se observa que había una obligación por parte de la concesionaria de retransmitir la pauta en esta localidad, ¿no? Entonces, bueno, esa parte era como lo relevante, ¿no? Digamos, del asunto, porque tienen una obligación, como decía, de transmitir estas pautas electorales entre concesionarias, que tiene que ver con todo el marco normativo que ya vieron, ¿no? La Ley de Comunicaciones y Radiodifusión, los lineamientos del INE, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Radio y Televisión, ¿no? Entonces, como saben, como hemos visto, la Ley de Telecomunicaciones, bueno, esto lo vieron, creo que lo vieron ayer, hay dos tipos de concesiones para radio y señales de televisión, ¿no? La televisión radiodifundida, la televisión abierta y la restringida, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Y esta cobertura puede coincidir dentro de una misma cobertura geográfica, dentro de una misma zona, y entonces hay una obligación constitucional para los concesionarios de televisión abierta que permitan a los concesionarios de televisión restringida que se retransmita su señal de manera gratuita, de manera no discriminatoria, dentro de la misma zona de cobertura geográfica, íntegramente, simultáneamente, sin modificaciones, incluyendo la publicidad, con la misma señal, perdón, con la misma calidad de la señal que se difunde. Entonces, esto da surgimiento a una obligación de las concesionarias de televisión restringida de retransmitir la señal de televisión abierta atendiendo a estas reglas, ¿no? Y entonces, la pauta transmitida en televisión abierta puede llegar también a las personas de televisión de paga. Entonces, reiterando que de conformidad con el modelo de comunicación política, es el INE la única autoridad que administra el tiempo del Estado en radio y televisión, que tiempo en radio y televisión es un derecho de los partidos políticos y las autoridades electorales y que estas pautas tienen divisiones territoriales, ¿no? Que dijimos, temporales por un lado, los momentos electorales y no electorales, y también territoriales, federales o locales según el tipo de elección. De tal manera que las concesionarias, cuando ofrecen servicios de televisión de paga, tienen la obligación en sus retransmisiones a incorporar sin alteración alguna, lo reitero, los mensajes de los partidos políticos, de las autoridades electorales, que se transmitan en televisión abierta según las disposiciones normativas en materia electoral y comunicaciones. Entonces, como el propio modelo de comunicación política establecía en la Constitución, ¿no? Y en la legislación, comprende normas que no se limitan solo a la materia electoral, sino que hay algunas que hablan de la obligación de concesionarias de los servicios de televisión de paga para retransmitir la señal de televisión abierta en forma integral, ¿no? Además de pautas establecidas por la autoridad administrativa en materia electoral. Entonces, lo que surgió aquí, el conflicto, pues, como les decía, tiene que ver con el incumplimiento de esta televisión de paga de retransmitir una pauta electoral que había aprobado el INE para una zona geográfica determinada en el estado de Chihuahua, ¿no? En Delicias, Chihuahua. Lo que sucedió es que se retransmitió la señal del canal de Chihuahua, Chihuahua, y no la señal del canal de Delicias, Chihuahua, en donde estaba inserta la pauta electoral que se había aprobado para esa zona geográfica, ¿no? Entonces, bueno, lo que concluyó la sala especializada fue que no se había cumplido con esta obligación de retransmisión en Delicias, Chihuahua, de la señal abierta que correspondía a esa localidad, y se afectó con ello el modelo de comunicación política porque los usuarios de televisión restringida de esa localidad no recibieron la pauta correcta, ¿sí? Sino la que se dirigía a Chihuahua, Chihuahua. Y bueno, entonces esa es la controversia, ¿no? Y obviamente, bueno, en la resolución dictada al recurso de revisión que interpuso esta concesionaria, se confirmó el contenido de la sentencia, ¿no? Eso nada más para comentar esta obligación, como vimos aquí, ¿no? En este primer supuesto, para las señales restringidas. Bueno, ahora, ¿cómo se distribuyen los tiempos? Hay, como decíamos, estas diferencias entre los tiempos que son propiamente electorales y aquellos tiempos que no son electorales, ¿no?
Entonces, bueno, pero todo se va complicando, ¿no? Porque también estamos hablando, hay estos supuestos, ¿no? Partidos y coaliciones, ¿sí? Y que además hay tipos de coaliciones. Entonces, bueno, no me voy a meter en esa parte porque bueno, hay un diplomado, ¿no? En partidos políticos y hay un módulo específico en coaliciones políticas, tienen sus propios elementos, pero bueno, eso impacta en cómo se distribuyen los tiempos, ¿no? Cuando se trata de partidos, bueno, 30% del total es parecido al modelo de fiscalización, ¿no? Y, perdón, al modelo de asignación de recursos. 30% del total se distribuye de forma igualitaria y solo los nuevos partidos participan de este tiempo, ¿no? El 70% del tiempo total, 70% restante, se asigna en proporción al porcentaje de votos que haya obtenido cada partido político en la elección para diputados federales inmediata anterior, ¿no? Entonces, esta distribución que procura esa equidad también con relación a al desempeño electoral de los partidos. Y en el caso de las coaliciones, cuando se trata de coaliciones totales, entonces se asigna el 30% de los recursos, perdón, de las pautas, como si fuera un solo partido, y el 70% por separado. Cuando se trata de coaliciones, perdón, parciales o flexibles, que tiene que ver con el número, ¿no? El número de cargos que se establezcan para una elección y hay un convenio de coalición. Entonces, dependiendo de ese porcentaje, el porcentaje de candidaturas no comunes, sino que vayan en coalición, porque las candidaturas comunes es otra cosa, que vayan en coalición, entonces se van a distribuir los tiempos, ¿no? Si se trata de coaliciones parciales o flexibles, entonces cada partido se distribuyen los tiempos por separado, ¿no? Y los candidatos independientes, como dice aquí, son la parte igualitaria, como si se tratase de un solo partido. Durante las precampañas, que entonces aquí ya procesos electorales, obviamente las precampañas incluyen a los procesos electorales, ¿no? Entonces, 30 minutos diarios que pone el INE a disposición de los partidos políticos en cada estación de radio y en cada canal de televisión. El tiempo restante, 18 minutos, queda a disposición del instituto para sus fines o de otras autoridades electorales, porque no todos son para los partidos políticos, ya lo vimos, ¿no? Esto también es un derecho para las autoridades electorales que en tiempos electorales obviamente también tendrán que difundir algunas cuestiones relativas al propio proceso electoral, bueno, cuestiones diversas, ¿no? El propio tribunal electoral o los tribunales electorales también tendrán derecho de promocionar, bueno, de difundir una serie de cosas relativas al proceso electoral. Obviamente algunos que son invitados a participar, ¿no? Invitando a participar a la ciudadanía, qué es lo que hace una autoridad, qué es lo que hace otra, en fin, difusión de la información relativa al proceso electoral. Cada partido decide la asignación por tipo de precampaña, ¿no? Dependiendo de la candidatura de que se trate, de los mensajes que le correspondan, igualmente su uso para precampañas locales en las entidades federativas, con procesos electorales concurrentes, ¿no? Estos elementos también espaciales a los que me referí, ¿no? Cuando las legislaciones locales prevean, ¿no? Precampañas para gobernador, para diputados, ayuntamientos, gobernadora, en periodos de diferente duración, se comprende igualmente dentro de un periodo único de acceso a tiempo a radio y TV. Y cuando partidos, coaliciones, precandidatas que estén registrados no realicen actos de precampaña, estos tiempos a los que tienen derecho se utilizarán para la difusión de mensajes del partido de que se trata. Es decir, aquellos candidatos que no hagan precampaña, los tiempos que se les asignen serán para que el partido difunda sus mensajes generales, ¿no? Ahora, entre una etapa, ¿no? Intercampañas, que las intercampañas entre como dice aquí, la conclusión de la campaña y la celebración de la jornada electoral. Perdón, el periodo de intercampañas es antes de que arranque la campaña, una vez que ha terminado la precampaña, y luego, perdónenme, el tiempo de la conclusión de la campaña y la celebración de la jornada electoral. Recuerden, ¿sí?,
que hay una cosa denominada veda electoral, ¿no? Que es tiempo en el cual no se puede ya difundir propaganda de ningún tipo, no se pueden difundir tampoco encuestas electorales, ¿no? Todo esto que no solo es parte de la legislación administrativa electoral, sino también es parte de la Ley General de Delitos Electorales, ¿no? Entonces, bueno, en las intercampañas, ¿qué pasa con el tiempo, no? 50 de ese tiempo se destina a mensajes propios del instituto, el otro se distribuye de forma igualitaria para la transmisión de mensajes genéricos, ya no de candidaturas, en el caso de las intercampañas de los partidos políticos, ¿no? Entonces, entre las campañas, los mensajes, además de que tienen que distribuirse de manera igualitaria, solo serán permitidos, solo está permitido que los partidos difundan mensajes genéricos de estos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa durante el periodo de veda electoral? El tiempo se distribuye entre el instituto y las autoridades electorales. Ya los partidos ya no pueden acceder a estos minutos, ¿no? A estos minutos diarios, pues. Durante las campañas electorales, igualmente se destina por parte del instituto a los partidos políticos en su conjunto 41 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión. Dice, los 7 minutos restantes, que ya vimos que son 48, ¿no? Aquí están, ¿no? Entonces, los 7 minutos restantes se utilizan para los fines del instituto y otras autoridades electorales. Otra vez, ¿no? 41 minutos diarios para los partidos durante las campañas electorales. Ya vemos las cuestiones de duración, cuánto puede durar, dependiendo de si se trata o no de una campaña electoral, bueno, de un momento electoral, de tiempos electorales, ¿sí? Y cómo se distribuyen también, ¿no? Y se transmiten de acuerdo con la pauta, ¿no? Que apruebe el Comité de Radio y Televisión del Instituto. Cada partido, como dice aquí, ¿no? Decide libremente cómo se asignan por tipo de campaña federal los mensajes de propaganda electoral. Los procesos generales, cada partido tiene que destinar al menos un 30% de los mensajes a la campaña de uno de los poderes, considerando que la elección de representantes es eso, ¿no? Para decirlo de alguna manera, ¿no? Diputados y senadores se considera como una misma porque es la elección de representantes. No todos son representantes populares, pero sí representantes. Y luego, bueno, igualmente, cada partido determina por entidad federativa cómo se distribuyen los mensajes a que tienen derecho durante las campañas federales de diputados y senadores. Cuando se trata de las elecciones de representantes populares, igualmente la totalidad del tiempo que corresponde a candidatos independientes se distribuye de manera igualitaria en las entidades federativas que contienden, ¿no? Si no se registraran candidaturas independientes para cualquiera del tipo de elección, entonces el tiempo se distribuye entre los candidatos independientes de las otras dos elecciones, perdón, en proporción del 50% de la totalidad de los candidatos independientes que se hayan registrado para un solo tipo, ¿no? Y cuando se trata igualmente de minutos de radio y televisión que correspondan a candidaturas independientes, se calcula, dice, a partir de los minutos disponibles para campañas federales, ¿no? Y los candidatos independientes locales se calculan los minutos disponibles para campañas locales. Igualmente la distribución de unas y de otros temporal. Pero decíamos, hay otro elemento espacial y temporal, ¿no? Temporal son que sean momentos electorales o no, pero además se añade el elemento espacial de la concurrencia de procesos electorales, que hay elecciones tanto locales como federales. Entonces, cuando haya estos procesos concurrentes, es en línea a través de los órganos públicos locales de las entidades federativas que destinan para las campañas locales, para los partidos políticos, los candidatos independientes, y aquí 15 minutos diarios en cada estación en las entidades federativas en donde hay estos procesos concurrentes. Estas pautas, ¿no? Para difundir los mensajes en elecciones locales, igualmente se aprueba por parte del Comité de Radio y Televisión, pero lo propone el OPLE. Ya habíamos visto aquí la distribución de competencias, ¿no? Las autoridades que intervienen,
Entonces, es aquí donde vemos, ¿no? Aquí está el OPLE y aquí está el Comité de Radio y Televisión, que es el que aprueba, ¿no? Entonces, bueno, eso solo para mencionarlo en esa jerarquía organizativa, ¿no? Igualmente, cada partido decide, cómo se asignan entre las campañas que componen los procesos electorales locales, los mensajes de propaganda y televisión a que tiene derecho, ¿no? Decide cómo se asignan. Los OPLES adoptan acuerdos para determinar los tiempos en que inician las precampañas, las intercampañas, las campañas, ¿no? Que ya vimos que tienen su importancia en cuanto hacia la difusión de contenido, que en las etapas, lo vuelvo a decir, por si hiciera falta, ¿no? Que en las etapas tanto de precampaña, ¿no? Intercampaña, que va de cuando concluye la precampaña o el periodo de precampañas a las campañas, ese periodo, esa ventanita temporal, es cubierta por el INE y las autoridades electorales para que difundan ellos distinto contenido, no para los partidos políticos. En el caso de las precampañas, cuando una candidato no se haya postulado como precandidato o candidato, no se haya hecho uso de esas pautas, entonces el partido podrá utilizarlas para mensajes de manera genérica. Y en la veda electoral sucede lo mismo, ¿no? Esos minutos serán para las autoridades electorales y el propio INE para su difusión. No quiere decir que no se pueda hacer uso, que no se haga uso de los minutos a los que se tiene derecho, ¿sí? Sino qué sujetos pueden hacer derecho de esto. Bueno, entonces, igualmente, cuando se trate de las elecciones locales, en procesos concurrentes, de la misma manera, para determinar los tiempos cuando inician precampañas, intercampañas, campañas, se notifica al instituto, ¿no? Y como lo establece el reglamento respectivo, ¿no? De radio y televisión, 40 días de anticipación para transmitir los procesos electorales, ¿no? En procesos, y en procesos extraordinarios son 20 días. Cuando no se reciban propuestas, entonces las medidas las toma el comité para que se garantice el uso de estas prerrogativas, ¿no? Entonces, aquí vemos materializado lo que habíamos visto aquí, ¿sí? En cada etapa, insisto, estamos en procesos concurrentes, elecciones federales y locales, y cómo se distribuyen los tiempos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos 30 minutos para precampaña, en intercampaña 24 minutos, ya vimos cuáles son las salvedades, quiénes son las autoridades que pueden difundir mensajes, solo las autoridades locales, y las campañas 41 minutos y se distribuyen de esta manera, ¿no? Con estos porcentajes, para unas y para otros, ¿no? Igualmente, cuando se trata de las precampañas en estos supuestos, ¿no? Cuando se trata de procesos locales, procesos electorales federales, ¿sí? La precampaña local, ¿sí? Obviamente aquí no tienen tiempo de coincidencia con los procesos federales, aquí se trata únicamente de la precampaña local, luego la intercampaña local al inicio de la precampaña federal, obviamente aquí tampoco tienen derecho los partidos políticos porque estamos en tiempo de intercampaña, ¿sí? Y es para las autoridades electorales. Entonces se distribuyen igualmente estos 48 minutos de esa manera, ¿no? Aquí son 41 minutos porque ya lo dijimos, ¿no? 41 minutos son para los partidos, los 7 restantes son para las autoridades electorales, pero aquí es cuando estamos en el ámbito de precampaña y de campaña, ¿no? En la intercampaña, estos minutos son únicamente para la autoridad electoral, y en el caso, igualmente, acá 24 y 24, porque tenemos esos 48 minutos, estos otros minutos adicionales, como aquí estos otros 18, cuando se trata de precampañas o intercampañas, los utiliza la autoridad electoral, ¿no? Igualmente aquí, alguna otra numeralia que nos van diciendo, ¿no? Cómo se distribuyen. Aquí, precampaña local, antes de que inicie la campaña federal, ¿no? Y entonces, cómo se asignan los tiempos, igualmente los minutos, ¿no? Y la sumatoria de los mismos. Intercampaña local previo al inicio de la campaña federal, aquí lo mismo, la distribución de los tiempos, o sea, como distintos supuestos, ¿no? Luego, precampaña local cuando coincide con la intercampaña federal, ¿sí? Cómo se asignan estos tiempos. Intercampaña local coincidente con intercampaña federal. Entonces vemos ahí
todos estos supuestos van alterando la numeralia de unos y otros, ¿no? Campaña local coincidente con intercampaña federal, lo mismo, la distribución, precampaña local coincidente con campaña federal, o luego lo último, ¿no? Que coinciden ambas campañas, y entonces cómo se distribuye uno y otro, y aquí es donde vemos ya nada más los 7 minutos de las autoridades locales. Estos van incrementando en la medida en que estos disminuyen, ¿sí? Porque los periodos de intercampaña o los periodos de veda, pues obviamente le suman más minutos a la autoridad administrativa electoral, ¿no? Bueno, ahora, eso eran procesos concurrentes, donde podemos tener todos esos supuestos. E insisto, de cómo se distribuyen los tiempos de acuerdo con el calendario electoral, porque marcan precampañas, luego campañas, ahí hay un espacio de intercampañas, entonces, ¿quiénes pueden, qué sujetos pueden y quiénes no hacer uso de prerrogativas? Luego la campaña propiamente, y luego la idea de la veda electoral en procesos concurrentes. Procesos no concurrentes, en tratándose de campañas locales, entonces son 30 minutos, ¿no? Ya vimos que en campañas federales son 48, pero que para los partidos son 41, los 7 restantes son para las autoridades electorales, excepto cuando se trata, otra vez, de intercampañas y de veda electoral, ¿no? Pero bueno, 30 minutos en cuanto se trata de precampañas locales y se distribuyen entre los partidos políticos estos 30 minutos diarios en cada estación y canal de televisión, ¿no? En campañas, estos 41 minutos, igualmente, procesos no concurrentes, en la misma temporalidad, y lo mismo, ¿no? Estos 7 minutos que son para el instituto y autoridades electorales. Cuando, dice, partidos nacionales que no hubiesen obtenido para la elección de diputados el porcentaje mínimo, ¿no? Para tener derecho a prerrogativas, que es de 3%, así como los partidos de registro reciente tienen derecho a prerrogativas de radio y televisión para campañas locales en la parte que se debe de distribuir en forma igualitaria. Esa parte ya lo vimos, ¿no? Bueno, ahora fuera de los procesos electorales. Esto ya lo han visto, ¿no? La difusión de los mensajes políticos y la obligación de las pautas, la obligación de verificación, no se limita a los tiempos electorales, no se limita a los procesos electorales. Entonces, fuera de los periodos de precampaña, de campaña federales, también tienen derecho a utilizar, a transmitir mensajes. Aquí se recorta el tiempo, ¿no? De 41 minutos que tienen derecho los partidos políticos, se reduce a 30, pero igualmente en todas las estaciones de radio y televisión y los canales de televisión, ¿no? Perdón, con duración de 30 segundos cada uno, ¿no? Y se distribuye de forma igualitaria. Y lo mismo, se transmiten en un horario entre las 6 y las 24 horas, ¿no? Entonces, bueno, pero aquí obviamente es mucho menos tiempo, ¿sí? Del que gozan los partidos políticos, aunque se distribuye de manera igualitaria, ¿no? Bueno, para la transmisión, ¿no? Como dijimos, como hemos dicho, las concesionarias son eso, ¿no? Están utilizando un bien público del Estado y entonces tiene la facultad y la utiliza de administrar esos tiempos en cuanto hace a la difusión de mensajes y de propaganda política, ¿sí? Eso significa pautar, recibir y calificar materiales, enviarlos, ¿no? Obviamente también detectar los promocionales, grabar las transmisiones, almacenar grabaciones y testigos y generar informes, ¿no? Esto es todo lo que significa, lo que implica la administración de los tiempos del Estado, ¿no? Entonces, bueno, como esto, no sé si lo vieron el día de ayer o no, pero bueno, cuando en quien recae la aprobación de las pautas es el comité, ya habíamos dicho, ¿no? Aquí en esta estructura, perdón, me voy a regresar aquí, nada más para ver esto, ¿no? El Comité de Radio y Televisión, en esta organización burocrática, es a quien le corresponde, es quien conoce, quien aprueba las pautas de transmisión que corresponden a programas, mensajes de partidos políticos, pero se formula por parte de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.
En los acuerdos que adopte el comité pueden impugnarse por representantes de partidos políticos ante el Consejo General y el instituto tiene los medios para verificar el cumplimiento de las pautas que apruebe, las normas aplicables y respecto a la propaganda electoral que se difunda y tiene que realizar el monitoreo tanto en radio y televisión como en televisión restringida. Esto quiere decir igualmente, ¿no? Entre otras cosas, que hay momentos en que se puede vulnerar el modelo comunicativo, ¿no? Una es cuando se pone a disposición de la autoridad administrativa los materiales que son susceptibles de difundirse. La otra es cuando se alojan esos materiales en el portal de pautas del INE. Y otra es el momento en que se difunden, ¿no? En radio y televisión. De manera tal que si un partido pauta mensajes de radio y televisión, con independencia de su difusión, se puede infringir el modelo de comunicación política, ¿no? Ahorita vamos a ver una cuestión relativa a los usos indebidos de pautas, pero bueno, eso nada más, ahorita que estamos hablando de los tiempos, de las autoridades, en qué momentos se puede vulnerar el modelo de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, y las facultades que tiene el instituto, insisto, para monitorear que se cumplan de esta forma y también, como vimos, la radiodifusión en televisión restringida, ¿sí? Y la obligación que tienen los concesionarios de televisión restringida también de difundir. Ahora, decíamos, los partidos, ¿no? Que entregan las pautas, los materiales, ¿no? Porque es el INE el que los difunde, el que asigna los tiempos. Entonces, déjenme nada más conectar aquí mi computadora porque ya está un poquito baja la batería. Pregunto, ahorita aprovecho, así que hice una pequeña pausa para ver si vamos bien. Todo va más o menos claro. ¿Alguna duda, algún comentario que deseen formular con relación a esto? ¿Todo bien? Bueno. Entonces, decíamos, la transmisión, la entrega de materiales, ¿no? Cuando estamos en periodos ordinarios, hay órdenes de transmisión, materiales se tienen que entregar, se tienen que poner a disposición de los concesionarios de televisión, quienes tienen la obligación de difusión, 5 días hábiles previos a que inicie la transmisión de estas. Cuando inicia la precampaña y hasta el día de la jornada electoral, tomando en cuenta, como saben, ¿no? En los procesos electorales, todos los días y horas son hábiles, las órdenes de transmisión, los materiales se entregan, se ponen a disposición de los concesionarios en un plazo no mayor a 3 días previo a que inicie la transmisión. Si los materiales incumplen con las especificaciones, tanto técnicas o que duren más del tiempo, entonces la dirección ejecutiva lo hace el conocimiento de los autores para que se adecúen, ¿no? De los autores de los partidos políticos o de quien haya sido, ¿no? En cuanto hace al candidato, las candidaturas independientes, estos entregan sus materiales por conducto de los organismos públicos locales electorales y pueden entregar, como dice, al menos un material de reserva. El respeto a la pauta de la televisión abierta, que ya referimos, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos una tesis de 2015, una serie de tesis, ¿no? Relativas a obligaciones de las y los candidatos independientes a cargos de elección local para que entreguen justamente al OPLE los materiales para la difusión de sus promocionales, ¿no? Y que esto garantiza el goce de su prerrogativa. Si no entregan ese material, si no se está transmitiendo, entonces el espacio de la pauta, en tratándose de candidatos independientes, partidos políticos, autoridades locales, se asigna al instituto este espacio de la pauta. Si los concesionarios tienen autorización para transmitir la multiprogramación, ¿no? Entonces, la pauta generada por el instituto para el canal principal, programación que tienen varios canales, ¿no? Se tiene que replicar en cada uno de los canales de programación que esté autorizado. Igualmente, ¿no? Estas son obligaciones también de transmisión para los concesionarios, ¿no? Y se debe de replicar en cada uno de los canales, decía, y cumplir con los tiempos del Estado, que ya habíamos visto cuáles son y cómo se asignan de manera general, ¿no? Ahora, si los concesionarios advierten que no se han transmitido estos promocionales de acuerdo con las pautas que ordene el instituto, lo pueden reprogramar de manera voluntaria, el mismo día, como dice, la semana siguiente, a la misma hora, respetando el orden, ¿no? De los partidos.
¿Cómo se construye la pauta? ¿Sí? Entonces, primero, el orden de aparición de los partidos, ¿no? O sea, ¿por qué un partido aparece antes que el otro? Es por sorteo en el primer día. Este orden se reproduce los siguientes días recorriendo el impacto a lo largo de las 18 horas, ¿sí? Que tiene mayor impacto a partir de este. Y entonces todos los partidos aparecen en todos los horarios. Eso es lo que se garantiza, que también tiene que ver con los principios de equidad en la contienda, ¿no? Que accedan todos de la misma forma. Ya vimos la distribución, el 30-70, pero bueno, y los minutos y los periodos, ¿no? O sea, los periodos de pre-campaña, intercampaña, campañas y vedas electorales, ¿sí? Pero bueno, la garantía de que se difunden y también el tiempo, cómo se distribuye, el tiempo a que tienen derecho en procesos electorales, en procesos concurrentes, en no periodos electorales, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede? El partido el correspondiente, candidata, candidato, proporciona el material, esta se recibe y pasa por una calificación técnica, ¿no? Se genera una huella acústica, no me pregunten mucho sobre eso porque no conozco exactamente a qué se refiere propiamente, pero dice, bueno, se comparan las huellas, se envía a los medios de comunicación, se transmite, ¿sí? Y esta huella es la que permite generar aquí esta comparación para ver, supongo que sea la misma pauta, con el mismo contenido, con la misma información, y se incluye finalmente en un reporte, en un informe, ¿no? Entonces, claro, aquí puede suceder, ya sea acá o ya sea acá, ¿no? Que alguno de las candidatas, candidatos, consideren que un material en específico, que un promocional, vulnera el modelo de comunicación política, ¿no? Y es donde entra la Comisión de Quejas y Denuncias, que puede o no dictar las medidas cautelares, es donde inicia o no el procedimiento especial sancionador, que puede culminar con una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por parte de la Sala Regional Especializada. ¿Por qué digo que puede o no? Porque puede desecharse, aunque también si se desecha la queja, hay un recurso, el propio recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, procede en contra de la no admisión del desechamiento de la queja, procede en contra igualmente de la adopción o no de medidas cautelares y de la sentencia, ¿no? Pero bueno, entonces en este proceso es donde se puede establecer que haya un procedimiento especial sancionador, ¿no? Bueno, entonces vemos ahora cómo se monitorea, que es una de las tareas, ¿sí? Ya decíamos, ¿no? Por un lado está la difusión, pero otro lado está el monitoreo que se hace de esto, ¿no? Monitoreo de los medios de comunicación. Entonces, obviamente esto que tiene que ver con ver que efectivamente los mensajes, las pautas, se hayan cumplido en tiempos, en difusión, que los partidos tengan acceso equitativo o que se haya respetado el acceso equitativo de los partidos, que los promocionales que mostraron sean los que se están transmitiendo, ¿sí? Entonces, estos monitoreos de las transmisiones sobre precampañas y campañas, de hecho, el caso que les referí, ¿no? El subrep 2 diagonal de 2022 era por un monitoreo, ¿era 2 o 3? Déjenme nada más. Creo que era 3, ¿no? Por aquí lo tengo anotado. Era 3, perdón, 3 diagonal 2022, digo por si luego gustan buscarlo, ¿no? Ver quiénes fueron y esta parte de las pautas y de las retransmisiones y de la obligación. Digo, tiene otros aspectos ahí de competencia que están más o menos interesantes del asunto, ¿no? Pero bueno, entonces ahí es por el monitoreo que realizó el Consejo General, el instituto, para ver que efectivamente se haya retransmitido la pauta que fue pactada para esa entidad federativa, ¿sí? Entonces, bueno, se realizan esos monitoreos de las transmisiones sobre precampañas, campañas, en programas de radio y televisión que difundan noticias. Estos resultados del monitoreo se hacen públicos cada 15 días, ¿no? Igualmente, a través de los tiempos que tiene Comunicación Social del Instituto, en demás medios informativos que determine el Consejo, ¿no? Este monitoreo se hace extensivo a la televisión restringida, como ya le dije, y también tiene la facultad del INE de establecer mediante qué instrumentos se verifica el cumplimiento de estas pautas de transmisión, ¿no?
que se aprueben sobre los mensajes de los partidos políticos. Los testigos que quedan de la grabación que produce el instituto son pruebas técnicas, ¿no? Que en el caso de los procedimientos especiales sancionadores tiene valor probatorio pleno, no son documentales privadas porque las obtiene la propia autoridad, ¿no? Cuando realiza el monitoreo para que verifique que se cumplieron efectivamente las pautas de transmisión de los promocionales, ¿no? Los debates en medios también tienen su parte de las relativa a esto, ¿no? Debates obligatorios cuando se trata de candidatas y candidatos a la presidencia de la República y promueve la realización también de debates entre candidatas y candidatos a senadores y diputados, ¿no? En estos debates que se transmiten por las estaciones de radio y televisión, que son, como ya dijimos, concesionarias de bienes públicos, y estos concesionarios tienen que transmitir estos debates en alguna de sus señales, ¿no? O sea, aquí, en cuanto hace al uso de pautas, ya no solo estamos hablando de los promocionales, sino la obligación de transmitir debates presidenciales o de representantes populares, candidatos a representantes populares, con otra temporalidad, digamos, pero digo temporalidad porque no se trata de promocionales que duran 2 minutos o que duran 30 segundos, ¿no? Y que se distribuyen estos 48 minutos a lo largo del día, sino aquí completo el debate y dice por lo menos una de sus señales cuando tengan una cobertura de 50% o más del territorio nacional. Claro, no todos cuentan con esta cobertura, ¿no? Pero para quienes sí, entonces una de las señales que se conoce como canal nacional o canales de alcance nacional, esta obligación, ¿no? La transmisión es gratuita, se lleva a cabo de forma íntegra, no altera contenidos y que no asista uno o más candidatos no es causa para que no se realice el debate y que no se transmita, ¿no? Que digan, no, pues es que va a tener poco rating porque no está tal candidato. En el caso de los organismos públicos locales electorales, igualmente organizan debates para candidatos a gobernadora, jefa de gobierno del Distrito Federal, promueven celebraciones de debates igualmente de candidatas a diputadas locales, presidentas municipales, etcétera, ¿no? Y lo mismo, aquí cuando se trata de las entidades federativas, aquí la salvedad, la diferencia, es que igualmente se tiene que transmitir por las estaciones de radio y televisión de las concesionarias locales de uso público en la entidad federativa, ¿no? Y se promueve que estos debates por parte de otros concesionarios que tengan cobertura en la entidad federativa de que se trate. Igualmente, ¿no? Durante el tiempo de la transmisión de los debates, los concesionarios están obligados a transmitirlos y los que decidan hacerlo por iniciativa propia quedan exentos de esta transmisión de la pauta, ¿no? Debates en los medios, igualmente los medios de comunicación nacional, que tienen otra lógica, pueden organizar debates igualmente, pero se tiene que comunicar al instituto o a los institutos locales, tiene que participar al menos 2 candidatos de la misma elección y que se garantice que se establecen condiciones de equidad en el formato. Tienen una diferencia, ¿no? No son los debates obligatorios, estos 2 debates a los que se convoca a los candidatos a representantes o a titulares del Ejecutivo Federal o local, sino aquí es los propios medios de comunicación. No obstante, sí se tienen que sujetar a una serie de reglas, una de las cuales es la comunicación al instituto o institutos locales, que participen al menos 2 candidatos y que haya condiciones de equidad, ¿no? Una cuestión aquí de consulta popular, ¿no? Cuando se trate de campañas que difundan la consulta popular, el instituto promueve la participación de la ciudadanía en esta consulta popular, igualmente dispone de los tiempos de radio y televisión que correspondan, se están quitando aquí abajo y me desconcentran que suene y suene el claxon, no sé por qué. En fin, esta promoción igualmente tiene que ser imparcial, no puede estar dirigida a algo que vaya a ser materia de la consulta popular,
vota no, o vota sí, o vota en este sentido en el proceso de consulta popular, de que se trate, cualquiera que este sea, ¿no? No nos metemos al asunto de la revocación de mandato, que es una variante un poco de la consulta popular, pero que igualmente está sujeta a reglas. Digo, no nos metemos porque hay varias resoluciones relativas a esto, tanto de la sala especializada como de la sala superior, pero insisto, lo voy a dejar ahorita aparte, ¿no? Pero bueno, entonces se promueve igualmente la difusión, la discusión informada de las consultas que convoque el Congreso de la Unión, igualmente en uso de los tiempos de radio y televisión, ¿no? Esto, unos ruideros aquí, pero perdón, me desconcentro con el ruido. Entonces, bueno, esta reiteración, ¿no? Que se hace extensiva a los procesos de consulta popular. La idea de que, de acuerdo con el propio modelo de comunicación política, de acuerdo con la propia reforma de 2007, las personas físicas o morales no pueden contratar propaganda en radio y televisión que tienda a influir la opinión de las y los ciudadanos en los procesos de consulta popular, como en los procesos electorales, ¿no? Si hubiera tal propaganda, se cancela, el instituto tiene la potestad de cancelar esta cuando se contraríe lo dispuesto, ¿no? Y se inicia un procedimiento sancionador. Este es el régimen sancionador, ¿no? Ya que llegamos al uso de las pautas, ya que vimos cuáles eran algunas de las posibles violaciones que podían darse, entonces vamos a algunas generalidades, ¿no? Cuando procede el procedimiento especial sancionador, entonces ya decíamos, en un principio establecí, base tercera, artículo 41, octavo párrafo del 134, las diferencias entre propaganda gubernamental y el uso indebido de recursos públicos, que puede tener impacto en la propaganda gubernamental, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia entre lo que significa una y la otra, las restricciones que tiene la propaganda gubernamental en tiempos electorales, ¿no? Una restricción temporal, no permanente, digamos, y la restricción temporal del 134, que sí es permanente. Esa es, digamos, la diferencia temporal entre uno y otro. La propaganda gubernamental y su difusión no está prohibida más que para los tiempos electorales, y en el caso del uso de recursos públicos, estos no pueden tener otro destino que no sean para los que están dispuestos, para los que están etiquetados, no se pueden utilizar para afectar las condiciones de la contienda, y esa es una prohibición temporal absoluta, ¿no? No restringida a determinados tiempos, ¿no? Entonces, bueno, los procedimientos especiales sancionadores se pueden conocer, se pueden iniciar porque haya posibles violaciones a la base tercera, el artículo 41 o al 134 de la Constitución. Es ahí donde puede suceder que con un análisis previo que haga la comisión correspondiente y que apruebe posteriormente el Consejo General, perdón, que haga una revisión y que apruebe la Comisión de Quejas y Denuncias, que se establezca la necesidad o no de una medida cautelar, misma que podrá ser impugnada, ¿no? Pero bueno, ahí es donde se decide, ¿no? Hay una denuncia o de oficio se advierte que hay una posible violación a esto y se inicia un procedimiento especial sancionador, pero para que esta violación o posible violación no continúe sus efectos y pueda afectar de manera definitiva o de manera parcial la contienda, es que se puede ordenar, no es una cosa que siempre se ordene y también está sujeta siempre a distintos criterios jurisdiccionales y normativos, pero la adopción de una medida cautelar. Igualmente, si se contravienen normas sobre propaganda política o electoral, en cuanto a su contenido, ¿sí? Porque, bueno, ahí tenemos como varios supuestos, ¿no? Calumnia, violencia política de género, por ejemplo, ¿no? Bueno, en general, cuestiones que puedan violentar el modelo de comunicación, ¿no? O cuando se trate de actos anticipados de campaña o pre-campaña. Igualmente, hay un calendario, nunca está así como totalmente definido, hay supuestos, hay distintos análisis en donde por qué sí se va a considerar o por qué no se va a considerar como un acto específico de pre-campaña o de campaña. En el módulo correspondiente al recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, que me toca a mí darlo, ahí vemos esa parte, ¿no? De cuándo son actos de pre-campaña o pre-campaña,
cómo se han resuelto distintas cuestiones relativas a esto, ¿no? Entonces, bueno, vemos otra serie de generalidades que tienen que ver con el régimen sancionador, ¿no? La competencia para tramitar, para resolver los procedimientos sancionadores, Consejo General, Comisión de Quejas y Denuncias, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, ¿no? Obviamente, en lo que se trata de los OPLES, pues igualmente están los consejos, las juntas ejecutivas, tanto locales como distritales, tienen sus competencias y son órganos auxiliares en la tramitación de esos procesos sancionadores, ¿no? En el caso de los procedimientos sancionadores, cada entidad federativa tiene como su propia reglamentación. La mayoría de ellas tienen un sistema igualmente de autoridad administrativa y jurisdiccional. No todas, hay unas que todavía sustancia todo el procedimiento el propio organismo público local electoral, ¿no? Y bueno, es la sala regional quien resuelve el procedimiento especial sancionador, porque la comisión de quejas y denuncias integra como el expediente, ¿no? Aporta las pruebas, etcétera, pero decide lo relativo a las medidas cautelares o no, su adopción, ¿no? Entonces, un procedimiento especial sancionador comienza cuando se presenta la queja, la denuncia, o que se considere que tiene que iniciar de manera oficiosa. Entonces, el órgano del INE la recibe, mueve la denuncia, remite la queja correspondiente, ya sea a la Secretaría Ejecutiva, y se instruye a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral para que examine la denuncia conjuntamente con las pruebas. La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral admite o no la denuncia en un plazo específico, emplaza a las partes, lleva a cabo las investigaciones, toda la audiencia, pruebas y alegatos, puede desechar la denuncia, ¿sí? Obviamente este desechamiento da lugar a una posibilidad de impugnación. Y bueno, aquí como vemos también puede valorar, bueno, si no desecha, si continúa con el trámite, valora o no la adopción de medidas cautelares y lo mismo, ¿no? Promueve las medidas cautelares, que son de diferente tipo. También en el módulo relativo verán las distintas modalidades de medidas cautelares y esto también igualmente puede ser impugnado, ¿no? Se celebra una audiencia, se turna el expediente, se exponen las diligencias que se realizaron, un informe, y se turna a la sala regional especializada, la recibe el presidente y turna a quien sea que vaya a fungir como magistrado o magistrado ponente, que radica la denuncia, verifica que se cumplan con los requerimientos y puede ver si falta alguna otra cosa para la instrumentación del procedimiento, para integración debida del expediente. Siendo así, entonces ordena al INE que se realicen otras diligencias, como ustedes ya conocen el término de para mejor proveer, ¿no? Para tener mejores elementos para resolver. Entonces, bueno, si está todo el expediente completo, entonces, después de que se recibe dentro de las 48 horas siguientes, se pone el proyecto de resolución a consideración del Pleno, ¿no? O sea, 48 horas para resolver una vez que se recibe. Es rapidísimo, ¿no? Obviamente en el entendido que todos los días y todas las horas son hábiles, ¿no? Entonces, se ponen a trabajar como locos en la sala regional especializada cuando se trata de campañas electorales, ¿no? Aquí algunas cuestiones relativas a la denuncia. No me voy a detener mucho porque ustedes ya conocen, ¿no? El procedimiento especial sancionador en algunas de sus etapas. Nada más saber, ¿no? Que la denuncia a las pautas, aquí vimos, cuando las pautas pueden suponer cualquiera de estos, ¿no? Cualquiera de estos usos indebidos de las pautas, puede dar lugar a un procedimiento especial sancionador. No son los únicos supuestos. Puede ser que también tiene que ver con el monitoreo que el propio Instituto Nacional Electoral hace, inclusive de las como vimos en el expediente 3/2022, del SUPREP 3/2022, que el monitoreo que hace, la verificación que hace el propio Instituto Nacional Electoral, puede suponer que se instauren procedimientos especiales sancionadores en contra de aquellas concesionarias que no transmitan la pauta debida en una zona geográfica, por ejemplo, ¿no? Entonces,
hay otras, digamos, otros supuestos en donde también puede haber, que pueden dar lugar a procedimientos especiales sancionadores, ¿no? Entonces, bueno, aquí las diferentes desechamientos, aquí las medidas cautelares, a cuáles son a los órganos a los que les corresponde dictarlas, ¿no? Consejo General, a la Comisión de Quejas y Denuncias, cuando se pida por alguna de las partes, o de forma oficiosa cuando lo proponga así la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, ¿no? Que revisa las características de la violación y los efectos que pueda tener las mismas, hacen ahí una valoración de esta figura de la apariencia y buen derecho, lo verán en la clase relativa, ¿no? Y también, en el caso de los órganos desconcentrados, en sus órganos de competencia, cuando lo pida igualmente, lo solicite una de las partes que formula la denuncia, o de forma oficiosa cuando así lo proponga el vocal que corresponda, ¿no? En los procesos federales y locales, el proceso del Consejo Local o Distrital recibe un apoyo del secretario técnico, formula el proyecto, ¿no?, de medidas cautelares y lo propone al Consejo que preside, ¿no? Cuando se trata de entidades federativas, donde las autoridades locales dieron inicio al procedimiento especial sancionador por violaciones a las normas electorales locales, si se advierte la necesidad de adoptar una medida cautelar de radio y televisión, remite la solicitud a la unidad técnica del Instituto Nacional. Luego, aquí pasa lo mismo. ¿Qué sucede, no? Pueden sustituirse el material, ¿no? Aquellos que han sido transmitidos en el mismo periodo. Si no, entonces se puede tomar un material genérico. O sea, ¿qué pasa cuando se dice vamos a bajar tu promocional? Entonces, este puede sustituirse. Si no se indica así, entonces se toma un material genérico para que digamos, lo que se cuida aquí es que el tiempo asignado para la pauta no se pierda, a final de cuentas, ¿no? Sino que aún con la adopción de medidas cautelares que puede suponer que ya no se difunda tu mensaje, esto no quede como en el limbo. ¿Qué pasa con ese tiempo, no? Ah, bueno, se puede sustituir por otro mensaje, ya sea de estos que han sido transmitidos en el mismo periodo, o los materiales genéricos, ¿no? Claro, eso va a tener un impacto porque si es tu material genérico ya no estás promoviendo, a lo mejor ibas a utilizar esa pauta para promocionar alguna candidatura, ¿no? Entonces, bueno, aquí igualmente una serie de cuestiones relativas a las pautas, la sustitución de promocionales, ¿no? Que se suspendan en medidas cautelares. Y bueno, cuando se trata de medios de impugnación, ya le había dicho, ¿no? El recurso de revisión en el procedimiento especial sancionador relativas a medidas cautelares se pueden resolver en sesión privada, ¿no? Hasta nada más una cuestión procesal. Entonces, el informe circunstanciado que habíamos visto aquí cuando se integra el expediente, que acá, ¿no? Acá. Entonces, se lleva a cabo este informe en donde se narra, ¿no?, a la sala regional especializada, se remite el expediente. Esto ya no es las medidas cautelares, ¿no? Esto es ya el expediente una vez que está instaurada la queja. Se narran los hechos, se dice qué diligencias, cuáles fueron las pruebas, cuáles son las conclusiones, ¿sí? Y bueno, algunas otras cosas relativas a las pautas, ¿no? Porque decíamos, una de las posibles quejas, una de las posibles violaciones que pueden darse es relativo a la calumnia, ¿no? La calumnia electoral. Bueno, ahí la limitante es solo los puede iniciar la parte afectada. Pero claro, una pauta puede tener información calumniosa. Hay líneas jurisprudenciales con relación a qué y con relación a esto, ¿no? ¿Quiénes tienen derecho, quiénes son titulares del derecho subjetivo público para hacer valer esta violación, ¿no? Si la conducta está relacionada con propaganda política en radio, perdón, propaganda política o electoral en radio y televisión, en las entidades, la autoridad electoral administrativa lo presenta la denuncia ante el instituto, ¿no? No se admiten otras pruebas que la documentalidad técnica, y bueno, esto, ¿no? Finalmente, como decía, el recurso de revisión del PES en el procedimiento especial sancionador admite que se impugnen el acuerdo de desechamiento, aquí no está, pero bueno, el acuerdo de desechamiento, que sigue una lógica propia,
4 días, que es el plazo genérico que marca la Ley General la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, perdón, que marca 4 días genérico para los recursos, ¿no? Al no haber una disposición específica acerca del desechamiento de la queja, entonces se toma, es la jurisprudencia 16 de 2015, creo, la que establece ese plazo genérico, ¿no? Y bueno, para sentencias son 3 días y medidas cautelares 48 horas, tienen su cómputo específico. Esto se ve en el módulo relativo al recurso de revisión del PES, pero bueno, el cómputo es 3 días, pues quiere decir que si me notifican hoy, puedo presentarlo dependiendo del calendario, de si se trata o no de procesos electorales, hasta la última hora hábil del tercer día. Si se trata de 48 horas, entonces se computa por horas. Si me notifican 12:45 de hoy, entonces, dependiendo si estoy en tiempos electorales, pues será a las 12:45 del domingo, en el entendido que todos los días y todas las horas son hábiles. Si no estamos en periodo electoral, pues me notifican hoy, será el martes a las 12:45, ¿no? Bueno, eso relativo al recurso de revisión. Y bueno, hasta aquí la presentación, hasta aquí el módulo relativo al uso de pautas. Espero que haya quedado más o menos claro, ¿no? En su complejidad, en las autoridades que intervienen, en su definición, en su desarrollo. Y ahora, pues si tenemos alguna pregunta o algún comentario, adelante. De mi parte, muchas gracias por su atención y su presencia. ¿Todo bien? Bueno, pues siendo así, reitero los agradecimientos. Espero que haya quedado más o menos colmado. Es un tema que tiene como muchas aristas, que tiene una complejidad tanto normativa, tanto jurisdiccional, que se va siempre dilucidando en esos ámbitos, que ha sido producto de diversas reformas, que atiende a distintas finalidades, pero bueno, por lo menos saber que hay este concepto de pautas, qué significa, qué autoridades intervienen, cómo se distribuyen, independientemente de si se sabe exactamente cuál es la distribución específica, pero que hay una distribución que atiende a una serie de criterios, que hay diferencias cuando se trata de procesos locales, procesos federales, procesos concurrentes, que también hay pautas y que estas pautas siguen la lógica de cuando hay procesos electorales, cuando no los hay, y que además se deben de ceñir a todas las reglas, a todos los principios que rigen la materia electoral, ¿no? Imparcialidad, equidad, legalidad, etcétera, ¿no? Y todo eso, cómo se va cuidando por parte del INE, la idea de la prohibición de la contratación de tiempos de radio y televisión, que tiene su origen en la conflictividad de 2007, como el propio procedimiento especial sancionador, y bueno, la sustanciación de estos procedimientos con fundamento en la posible violación a las pautas. Pues bueno, otra vez, muchas gracias, que tengan un feliz fin de semana y estamos en contacto. Vamos a tener un módulo relativo al recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, así que nos vemos entonces. Buen fin de semana para ustedes también, hasta la próxima. Hasta luego, profesor, gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias. Sí, la presentación